Ya, creo que estoy grabando. Ya. Bienvenido a la tercera ayudantía de Fundamentos de Economía, que es para preparar la PEP 3, que es en una semana y media más, si no me equivoco, que es el lunes 24. Y los ejercicios que voy a hacer esta ayudantía va a ser un comente de mercado, que es la unidad 4, la última unidad que se está viendo, y dos ejercicios numéricos. Y si es posible, un tercero, si es que. Igual no voy a tratar de no hacer tan larga la ayudantía para que puedan descansar y cuestiones. Y eso. Y mientras hago los ejercicios, claramente voy a tratar de explicar algunos conceptos relacionados a ese inciso, a la materia en sí. Así que voy a empezar por este ejercicio que apareció en la PEP 3 del primer semestre del año pasado. Y dice lo siguiente. Supongamos que el mercado de los sombreros Hat City está determinado por una función de demanda dada por Q de demanda igual a 150 menos 3P y una función de oferta que viene dada por Q de oferta es igual a P menos 10. No sé si recuerdan que en la unidad anteriores las funciones que nos daban eran funciones de demanda que podían tener de esta forma. Voy a colocarlo aquí en negro, que eran como así, que tenían como esta forma así incluso, así o así hacia abajo. El tema es que ahora, como nos encontramos en un mercado, van a haber productores y consumidores, como que se mezclan las primeras tres unidades, básicamente. Entonces, va a llegar un punto en el que las funciones se van a cruzar y cuando se cruzan, forman el equilibrio del mercado. Por ejemplo, aquí una función de oferta aquí y una función de demanda. Y aquí tenemos P y aquí tenemos Q. P de precio y Q de cantidad, claramente. Y aquí, en este puntito, es donde se genera el equilibrio del mercado, donde tenemos un P de equilibrio y un P de mercado. O sea, un Q de mercado, un Q de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando obtenemos el equilibrio, vamos a lograr obtener excedentes del consumidor y del productor, y excedente total también. ¿Qué es un excedente? Un excedente es el bienestar del consumidor o del productor en ese mercado. Por ejemplo, como estamos en el precio de equilibrio acá, ¿cuál es el área más cercana al precio de equilibrio? ¿O cuál es la función que está más cercana al precio de equilibrio hacia arriba? Eso es la función de demanda que topa acá. Entonces, aquí arriba se encontraría el excedente del consumidor. Y en su contraparte, hacia abajo, topa en la función de oferta. Entonces, aquí nos encontramos en el excedente del productor. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El excedente total es la suma de esos dos. O sea, es excedente total es igual a excedente del productor más el excedente del consumidor. Ponerle Q. ¿En todo claro está ahí? Aquí claramente tenemos un PD. ¿Puedes repetirlo una vez más? Sí, voy al tiro. QD. Y aquí tenemos un PO. Ya. Cuando obtuvimos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, lo que obtenemos ahí es una división de este triángulo. Por ejemplo, voy a tratar de borrar cosas aquí. Ahí sí. Obtenemos esta división. Ya, Ya, ¿cierto? sí, Ya. Mira, si nos paramos en la mitad, donde está el precio de equilibrio, hacia arriba, ¿dónde topa? Topa en esta función de aquí, ¿cierto? sí, Esa función es la función de demanda. ¿Y por quién está dada la función de demanda? Por los consumidores, son los que demandan los productos. Entonces, todo esto de acá arriba, todo este triángulo de acá arriba, es el excedente del consumidor, ¿ya? Y hacia abajo, nos paramos de nuevo en el precio de equilibrio, en la mitad, hacia abajo, ¿hacia dónde topa? En esta función de acá. ¿Y cuál es esta función? La función dada por los productores, o sea, la función de oferta. Entonces, todo lo de acá abajo es el excedente del productor. Y la suma de estos dos nos da el excedente total, que es como el bienestar de los consumidores y productores, o mejor dicho, de la comunidad o sociedad del mercado. ¿Ya? Dale. Entonces,
Los excedentes tienen fórmulas para calcularse. Claramente, como se ven, o sea, como se dan cuenta, es una área, son áreas triangulares. ¿Y cómo se calcula la área del triángulo? Base, claramente, por altura, dividido 2. O cateto, o sí, base por altura, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, el excedente del consumidor, en este caso, estaría dado por esta parte de acá, que sería el precio de demanda menos el precio de equilibrio Ya, por el Q de equilibrio, ¿cierto? Porque llega hasta acá, por un medio, ¿ya? Entonces el productor vendría siendo lo mismo, pero con esta parte. Entonces sería precio de equilibrio menos precio de oferta por el Q de equilibrio. Y todo esto partido en 2, ¿ya? Y la suma de todo ya te esto es el sigo. excedente total, ¿ya? ¿Claro está ahí? Ya, sí. Ya. Esa es como la explicación básica de esto. A partir del gráfico de acá, vamos a trabajar los demás preguntas. Uy, no pesca bien el touch. Ahí sí. Entonces voy a mover esto de acá. Ese ladito, y vamos a empezar a calcular. Nos dicen que hay que calcular, en la A hay que calcular y representar el equilibrio del mercado. O sea, hay que obtener todo lo que les dije. Voy a ponerla aquí y nos dicen, calcula y representa el equilibrio. Vamos a anotar las funciones de demanda de cada sujeto. Esta es la del consumidor y esta es la del productor. Es P menos 19. Entonces, para encontrar el equilibrio, lo primero que hay que hacer, hay que igualar las funciones. Vamos a igualarlas. Sería 150 menos 3P es igual a P menos 10. 150, pasamos el 10 a la izquierda y el menos 3P a la derecha, cambian de signo. Menos 10 es igual a P más 3P. Esto da 160, es igual a 4P. Pasamos el 4 dividiendo, nos da que el precio de equilibrio es 40. Y ahora podemos reemplazar el 40 en cualquiera de las dos funciones. Nos va a dar el mismo resultado. Vamos a reemplazarla en el Q de oferta porque es la más facilita. Vamos a hacer aquí. Ponemos Q de equilibrio es igual a 40 menos 10. Entonces nuestro Q de equilibrio es 30. Ahora, para empezar a graficar, aparte de obtener los precios y cantidad de equilibrio, lo que hay que hacer es obtener los límites de las funciones, o sea, de dónde empieza hasta dónde termina. Para eso es tan simple como hacer, por ejemplo, Q igual a 0 y después despejar P, o hacer P igual a 0 y obtener Q. Así que vamos a despejar primero la Q. Si Q es 0, en la función de demanda es 150 menos 3P. ¿Puedes regresar a la función que habías hecho para A? ¿Eso? Sí, esa misma. Ya. Anótala. Ya, listo. Ya vale. Entonces aquí bueno, hacemos Q0, voy a anotar las dos funciones, P menos 10. Si Q es 0, entonces esto pasa a ser 0 igual 150 menos 3P. Esto pasa a ser 0 es igual P menos 10. Seguimos hacia el lado. Esto es 3P es igual 150. Esto es P igual a 10, ¿cierto? Esta es oferta y esta demanda claramente. Seguimos. Esto es P igual a 50 y esto es P igual a 10. Entonces aquí tenemos el P de demanda y el P de oferta. Voy a comprobar si está bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ahora podemos hacer el gráfico, pero no va a faltar un dato. Igual voy a hacer el gráfico. Voy a hacerlo aquí.
lo coloco derecho. Entonces, voy a colocar función de demanda aquí. La función de oferta, ojo, como P de oferta es 10, no aparte del 0. Entonces va a ir un poquito más arriba. Y aquí colocamos los valores, 10 y 50. Y aquí ponemos que esta es la función de demanda y esta es la de oferta. Ahora podemos poner el equilibrio. Como nuestro P de equilibrio es 40, aquí va el 40. Y como el Q de equilibrio es 30, aquí va el 30. ¿Se dan cuenta? Igual como que dejé un espacio grande entre los valores, pero es para que se vea más claro el tema de los, ¿cómo decirlo? De los datos que vamos a poner después. Así que voy a copiar este gráfico para tenerlo guardado porque a partir de este gráfico vamos a tener todo. Aunque nos falta este valor de acá. Hay que obtener el Q de demanda. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a esta función y hacemos que P es igual a 0. Si P es igual a 0, entonces el Q de demanda es 150 menos 3 por 0 y esto es 150. 150. Ahora sí voy a copiar este gráfico. Y tenemos listo el primer ejercicio, o sea, la primera parte, que sería la. ¿Alguna duda respecto a eso? O sea, simplemente cuando P, o sea, el triángulo a través de lo que obtuvo de Q y P, ¿cierto? Digo, en Sí, cero, claro. sí, sí. Para obtener los límites de las funciones demandadas, o sea, de dónde empiezan y dónde terminan, hacemos Q0 para obtener P y hacemos P0 para obtener Q. ¿Cachai? ¿Y lo de 150? El 150, se da cuenta, la única curva que topa en Q es la de demanda, porque la de oferta no importa mucho porque se va como creciendo, ¿cachai? Entonces, como la única que topa es la de demanda, hacemos que P vale 0 porque queremos obtener Q, ¿cachai? Entonces da 150 menos 3 por 0 es igual a 150. Entonces, eso, Ya, ¿sí? ¿Se entendió? sí, se entendió. Ya, perfecto. Uy, espera que lo pongo. Ya, ahí sí. Ahora sí, voy a copiar este gráfico y voy a tenerlo ahí hasta que termine la ayudante. O sea, hasta que termine la inscripción. Ahora nos vamos a la B. ¿Qué nos dice la B? Si el precio es P es igual a 45, nos pregunta si hay escasez o no. Hay que analizar la eficiencia y hay que calcular la pérdida de excedente. Cuando te preguntan si hay o no escasez, es porque hay que verificar si lo que hay es un exceso de demanda o un exceso de oferta. Cuando nos dicen que hay que analizar la eficiencia, hay que verificar si hay una pérdida social. Así que veámoslo. Primero que nada, quiero explicarle bien lo que es el tema del precio mínimo y el precio máximo. Cuando nos dan un precio mínimo, por ejemplo, voy a usar este mismo gráfico de ejemplo, por aquí, nos dan un precio mínimo, este precio está por encima del precio de equilibrio. A ver, voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, el mismo 45. Lo que pasa al generar un precio mínimo es que, eh, ¿cómo decirlo? El productor, como ve que hay un producto que se está demandando mucho, lo que hace es subirle el precio, ¿cachai? Y después de ese precio
puede subir, ese precio va a ser un precio mínimo para poder comprar ese objeto. Y después, pues, si quiere, puede subirlo. Entonces, lo que provoca es un aumento en el excedente del productor, que sería todo esto. Todo esto sería el excedente del productor y esto sería el excedente del consumidor. Pero ¿qué pasa? Aquí nos encontramos una pérdida. Esta pérdida vendría siendo la pérdida social, lo que pierde el excedente del consumidor al poner este precio mínimo, o lo que pierde la comunidad en sí, porque el productor puede ganar excedente, el consumidor puede perder, pero cuando hablamos de pérdida es la pérdida social en general. ¿Cachai? ¿Ya se entendió eso? Sí. Ya, perfecto. Y también existe el tema del precio máximo. Voy a volver a copiar el gráfico. Y ahora el precio máximo tiene que estar sí o sí debajo del precio de equilibrio. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. No sé si vieron, cachar la noticia o ven que el precio del gas está bajando porque estuvo muy alto durante un tiempo. Lo que pasa es que cuando se ve que hay un precio que subió, hay un producto que subió demasiado el precio, lo que hace el gobierno o, o alguna entidad grande es ponerle un precio mínimo para que ese no vuelva a subir. O sea, un precio máximo, para que ese no vuelva a subir. O se compra ese precio o se compra un menor precio, pero no puede subir. Lo que genera, y voy a ponerlo por acá, es un aumento en el excedente del consumidor que vendría siendo todo esto. Este sería el excedente del productor. Se dan cuenta, disminuye el caso contrario. Y como en su contraparte del precio mínimo, también existe una pérdida social, ya sea por la pérdida del excedente del productor, por la ganancia del consumidor o la pérdida social en general. ¿Ya? Ambos, ¿cómo decirlo? Ambas situaciones pueden generar escasez o pueden generar exceso de oferta. ¿Eso cómo se ve? Simplemente viendo cuál Q es mayor. Por ejemplo, si evalúo el precio en la curva de oferta, o sea, la demanda, y el lado de oferta, claramente el Q mayor va a ser el de oferta. Se puede ver por dónde topa primero. Donde topa primero el precio es el menor. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que la curva de oferta, o sea, el Q de oferta es mayor el de demanda. ¿Qué pasa? No, te lo bajo. Si Q de oferta es mayor a Q de demanda, hay exceso de oferta. Y aquí es lo contrario. Si Q de demanda es mayor al Q de oferta, esto hay exceso de demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si hay exceso de demanda, ¿qué es lo que provoca? Escasez. Y si no hay exceso de demanda, sino que oferta, no hay escasez. Y eso con el precio máximo y el precio mínimo. ¿Alguna duda? No, Ya, voy a ponerle aquí, precio mínimo. Y aquí voy a poner con el mismo color, precio máximo. Ya por lo que va, está todo claro. Así que ahora sí, después de esta explicación, voy a partir con la parte B del ejercicio. Que nos dicen, si el precio es de 45, hay escasez, analice la eficiencia y calcule la pérdida excedente. Cuando se refiere a pérdida excedente, se refiere a la pérdida social. Así que, de hecho, este mismo ejemplo nos sirve. Voy a copiar esto de acá. Uy, ¿qué dice?
Ya no importa. Ahí. Copiar. Pegar. Entonces lo dejamos acá. Voy a volver a anotar algunas cosas que me faltaron. Y esto. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que, como ya fijamos el precio mínimo de 45, espera, se me perdió el chat por si acaso. Ahí sí. Como ya fijamos el precio mínimo de 45, lo que hay que hacer es reemplazar ese 45 en las funciones de oferta y de demanda. Así que la voy a volver a anotar. Q de demanda es igual a 150 menos 3P. Q de oferta es igual a P menos 10. ¿Cierto? Reemplazamos. Q de demanda es 150 menos 3 por 45. Q de oferta es igual a 45 menos 10. Ahora se me olvidó esa calculadora. Espera un poquito. Ahora sí. 150 menos 3 por 45 da 15. Entonces, acá el valor es 15. Bueno, de la aquí también. 15. Y 45 menos 10 es 35. O sea, el valor de acá, bueno, tenerlo en azul para que no se confunda. 35. Uy. Ahora, la pregunta, ¿cuál Q es mayor? ¿El Q de oferta o Q de demanda? Q de oferta, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es compararlo. Matías, el excedente del productor no es solamente el rectangulito, es toda esta área de acá. ¿Ya? ¿Se entendió? Vale, buenísimo. Eso pasa porque como se genera un precio mínimo, va a aumentar el excedente del productor, ya que como la gente quería consumir ese producto y estaba muy demandado, va a existir ¿cómo decirlo? Un aumento en el excedente. Eso. Ahora sí. Entonces, como Q de oferta es mayor a Q de demanda, no hay escasez. Hay exceso de oferta, de hecho. Voy a poner, hay exceso de oferta. Y ahora, ¿qué nos falta aquí? Nos falta calcular la pérdida social. La pérdida social, este triangulito de acá. Pérdida social. ¿Y cómo se calcula la pérdida social? Pues, primero lo que hay que hacer es obtener este valor de P. Voy a anotarlo aquí. Ese valor de P de aquí, que sería el P de demanda, si no me equivoco. No, el P de oferta, perdón. Entonces, el 15, que vendría siendo este de acá, es el primero que topa con la curva de oferta o función de oferta. Entonces, lo que hay que hacer es, en la curva de oferta, reemplazar ese 15 que vendría siendo Q. Entonces sería 15 P menos 10. Y esto da que P de oferta es igual a 25. Entonces lo anotamos acá. 25. ¿Cierto? Entonces, lo que hago ahora es calcular el área de este triángulo que está en rojo. ¿Y cómo se hace eso? Voy a anotar la formulita para el caso del precio mínimo, que sería pérdida social
es igual a precio mínimo menos el precio de oferta por el Q de equilibrio menos el Q de oferta, o el Q de demanda, mejor dicho, por un medio. ¿Por qué el un medio? Porque es un triángulo. El área de un triángulo es la base por altura dividido 2. Entonces, lo calculamos. El precio mínimo es 45. Menos, Pero puede regresar al triángulo un poco junto con ahí, eso. Sí, ya, avísame. eso. ¿Listo? Listo. Ya, bueno. Seguimos. Entonces, es el precio mínimo menos el precio de oferta, que vendría siendo 25, por el Q de equilibrio, que es 30, menos este precio de acá, que viene siendo el precio de demanda, que es 15. Uy, 30 menos 15. Todo esto por un medio. Y si usamos calculadora, esto da 20 por 15 y 2. Esto me da un valor de 150. ¿Ya? Voy a comprobar con el ejercicio que hice. Sí, es lo mismo. O sea que la previsión social es de 150. Como en este ejercicio no nos piden excedentes, no lo voy a calcular. Pero si quieren como calcular los excedentes, es calcular el área de este triángulo, calcular el área de este rectángulo y sumárselo al área de este triángulo, y después sumarlo. Sumar todo. ¿Ya? Y si quieren comprobarlo, le suman la pérdida social y les tiene que dar lo mismo que el excedente total de acá arriba. Pero como no lo piden, no es necesario. Uy, no toma la pantalla. Ahí sí. Con esto tendríamos listo el ejercicio C. O sea, la parte B. Vamos con la parte C. ¿Qué nos dice la parte C? Si el precio ahora es 35, hay escasez. Analice la eficiencia y calcule la pérdida excedente, o sea, la pérdida social. Entonces lo que hay que hacer es el gráfico de acá. Voy a copiarlo. Ahí, voy a pegarlo. Aquí mismo. Nos dicen que el precio ahora es 35, o sea, va a estar acá. Voy a hacer la traza de la línea. Ujú. Y voy a calcular el Q de acá, que vendría siendo el Q de oferta y el Q de demanda. Vuelvo a anotar las funciones. Q de oferta es igual a P menos 10. Esto igual a 150 menos 3 por 35. 35 menos 10. Esto es 150 menos 3 por 35. Esto es 45. Y esto es 25. Entonces, Q de demanda va a ser 45. Q de oferta va a ser 25. Ahora, como lo hice anteriormente, también voy a calcular este precio, que sería intersectando el 25 en la curva de oferta, o sea, de demanda. Entonces, voy a poner aquí, si P es, o sea, si Q es 25, voy a calcular este de aquí, este precio de acá, que sería 25 es igual a 150 menos 3P. Esto da que es 105 y 3. A ver, ¿estoy bien? Sí, estoy bien.
Entonces esto da un total de 41,6. Igual a P de demanda. Ojo, da periódico, pero a los profes les gustan que trabajen con 1 o 2 decimales, así que lo voy a colocar igual. 40,6. Entonces, ahora nos preguntamos si Q de demanda es igual a 45 y Q de oferta es igual a 25. ¿Cuál es mayor? Ah, Antonia, cuando te preguntan análisis de eficiencia, es verificar si hay pérdidas o no, si es eficiente la medida, ¿cachai? Cuando hay pérdidas, claramente no es eficiente la medida, porque va a perjudicar puede beneficiar a uno, pero va a perjudicar al otro, ¿cachai? En el precio mínimo se beneficia el productor, pero se perjudica el consumidor. En el precio máximo se beneficia el consumidor, pero se perjudica el productor, ¿cachai? ¿Se entiende eso? Ya, bueno. Ahora, repitiendo la pregunta anterior. Si Q de demanda es 45 y Q de oferta es 25, ¿cuál es mayor? Ya, ¿cierto? Entonces, Q de demanda es mayor al Q de oferta. ¿Qué pasa con eso? Cuando la demanda es mayor, es porque hay un exceso de demanda, claramente, y si hay un exceso de demanda, hay escasez del producto. O sea, poner aquí, hay escasez. Y ahora, como hay escasez y como hay pérdida social, hay que calcularla. Vamos a calcular este triangulito rojo, o sea, que es la pérdida social, de la misma manera que la anterior. O sea, la pérdida social es igual a precio de la demanda menos el precio máximo, que sería el 35, por el precio de equilibrio, por la, o sea, el Q de equilibrio, menos la curva de oferta, o el Q de oferta, mejor dicho, por un medio. ¿Por qué? Porque la mitad del triángulo. O sea, la mitad el área de un triángulo es base por altura partiendo. Entonces lo calculamos. Precio de la demanda, 41,6, ¿cierto? Uy, sí, 41,6 menos 35 por 30 menos 25 por un medio. Entonces, 41,6 menos 35, 12,6 por 30 menos 25, 5 por un medio. Entonces, esto da aproximadamente 16,5. De hecho, da 16,6 periódico, pero como trunqué el decimal, me da ese valor. Pero la pérdida social es esto de acá. Y con eso tenemos lista la parte C. ¿Alguna duda con eso? O sea, por lo que entendí, cuando la curva de la demanda es mayor a la curva de oferta, eso significa que hay escasez, pero cuando la curva de oferta es menor a la curva de la demanda, eso significa que no hay escasez. Pero, ¿y si ambos se igualan? O sea, ¿es nula o...? No hay escasez ni exceso de oferta. Es lo que pasa en equilibrio. Lo que pasa es que al principio, ¿se dan cuenta? Hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, no curva, cantidad, ojo. Y como es igual, el excedente del consumidor es todo esto y el excedente del productor es todo esto. Entonces no hay una pérdida, no hay escasez y no hay exceso de oferta, ¿cachai? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, como en anterior nos pedían un precio, nos decían un precio máximo, se colocaba y generaba pérdida social por parte del consumidor o de la comunidad en general. Y abajo, igual, ¿cachai? Y entonces con ese precio máximo y mínimos
Cuando hay precio máximo se genera exceso de oferta, y cuando hay precio mínimo, o sea, cuando hay precio mínimo se genera exceso de oferta, y cuando hay precio máximo se genera escasez. Eso, hasta el momento. ¿Todo claro? Sí, muchas ¿Alguna duda? gracias. De nada. ¿Alguna duda de los demás? Tomaré que no. Entonces voy a seguir. Si se dan cuenta, me estoy demorando harto en explicar porque quiero que se entienda. Y si me demoro mucho en hacer este ejercicio, igual es para hacerlo lento y que entiendan el paso a paso. Entonces, si se alarga mucho la ayudantía con este ejercicio, voy a hacer este ejercicio nomás y un comente. Y dejar hasta ahí o subir videos del más haciendo más ejercicios. Pero la metodología de estos ejercicios son igual para todos. Equilibrio, precio máximo, precio mínimo, subsidio, impuesto, precio internacional, arancel, etcétera. Todos son iguales. Y eso. Tenemos listo el ejercicio C. Ahora vamos por la D. Si se coloca un impuesto de 8, calcule los precios de cada agente, la cantidad transada y la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué un agente paga más del impuesto que otro? ¿Ya? Vamos a explicar el tema que son los impuestos. Voy a copiar el gráfico de acá arriba, como siempre. Cuando se genera un impuesto, el impuesto puede ser en el precio de uno de los bienes, o sea, no de los bienes, sino que uno de los agentes, puede ser en el precio del consumidor o en el precio del productor. O puede ser en general, que viene siendo la fórmula del impuesto es T de tax es igual a precio del consumidor menos el precio del producto. O sea, que en este caso, al restar los precios de ambos, nos va a dar un impuesto. Y después con eso, como decirlo, voy a buscar el, como decirlo, el grafiquito que tenía hecho. Deme un segundo. Ahora sí. Por ejemplo, hay un impuesto. Cuando se genera impuesto, lo que puede hacer es, nos va a dar un precio aquí y un precio acá. Y vamos a tener una intersección acá. Quedó feita, pero voy a hacerlo más bonito. Uy. Aquí, aquí, y aquí. Ahí sí, perfecto. Entonces, lo que pasa acá es que se genera un impuesto. Y cuando hay un impuesto, como en todo mercado y eso, lo que se paga de impuesto es lo que recauda el gobierno o recauda el fisco, que vendría siendo este rectangulito de acá. Todo lo que salga de acá no va ni para el productor ni para el consumidor. Va para el fisco, para el gobierno, para el Estado o el agente que sea más grande. ¿Ya? Eso quiere decir que con el impuesto se va a achicar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y como es una medida que igual genera pérdidas en el productor y el consumidor, va a haber una pérdida social, que viene siendo este rectangulito, triangulito de acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta explicación? Por lo que yo entendí es que con el tema de los impuestos, esto se ve afectado tanto el precio como la demanda. Sí. Y con ello se hace este tema de la pérdida de social, ¿cómo era? Mira, cuando hay un precio mínimo, o sea, hay una medida de precio mínimo, precio máximo, eh, impuesto o subsidio, va a haber pérdida social. Por ejemplo, en este caso es un Eso, impuesto. Es un impuesto. Cuando hay un impuesto, una parte de los excedentes va para el fisco.
Por eso se llama recaudación fiscal, que vendría siendo este rectangulito de acá. ¿Ya? Y como, Ya. como hay menos excedente del consumidor, menos excedente del productor, por el tema del impuesto, también va a haber pérdida social. ¿Ya? ¿Qué vendría siendo? Este triángulo de acá. Que estoy marcando aquí con... Terminando pintando el azul. ¿Cachai? Sí, Ya. ¿Todo claro hasta ahí? sí, todo bien está ahí. ¿Los demás, alguna duda con respecto a esto? Ya. Gracias por responder. Estoy leyendo el chat, cualquier cosa, lo tengo en la otra pantalla, así que pregunten lo que sea, prendan el micrófono, yo respondo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Si se coloca un impuesto de 8, calcule los precios de cada agente, la cantidad transada y la pérdida social, o pérdida de recuperar eficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que es un impuesto general, no es un impuesto a un precio en específico ni a un agente específico, es un impuesto general. O sea, que nuestro T vale 10 y esto es igual al precio del consumidor menos el precio del productor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que despejar uno del otro. O sea, como podemos empezar despejando el precio del consumidor o el precio del productor. En este caso, voy a despejar el precio del consumidor. Que siendo precio del consumidor es igual a 10 más el precio del productor. Ahora, ¿qué se hace con esto? No sé si se recuerdan a la igualdad que tuvimos anteriormente en el primer ejercicio. Aquí. Tenemos que reemplazarlo acá. Ahí se van a dar cuenta por qué. Voy a copiarlo. Copiarlo aquí al ladito. Tenemos esta igualdad. Si por algún momento me muteo o algo es porque están haciendo ruido o me vienen a hablar. Así que aviso el tiro. Como aquí tenemos la curva de demanda y aquí Sí, la pues, curva de oferta, dime, el impuesto era 8. era 8, perdón, me confundí con otro ejercicio. Listo. No pasó nada. No trabajé numéricamente antes, así que no hay problema en eso. Ya, prosigo. Como tenemos la curva de oferta acá y la curva de demanda acá, este va a ser el precio del consumidor y este va a ser el precio del productor. Espera un poquito. Ya. Entonces, como despejamos el precio del consumidor, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo, básicamente. O sea, tenemos 150 menos 3 por 8 más precio del productor es igual a precio del productor menos 10, ¿cierto? Lo trabajamos de nuevo. Si me queda espacio para allá. 150 menos 3, esto sería 24, más menos 3 pp. Es igual a pp menos 10. Sería 150 menos 24, más, paso el 10 para este lado, que sale positivo, y paso pp más 3 pp. Ahora, 160 menos 24, ¿cuánto es? 136 es igual a 4 pp. Y esto lo divido en 4, nada que el precio del productor es 34. Voy a confirmarlo. Sí, está bien. Ahora, con esto, reemplazamos este precio en la misma igualdad para poder obtener el precio del consumidor. Voy a tirarlo por arriba. Ahí sí. La igualdad es 150 menos 3 PC menos PP, o sea, es igual PP menos 10. 150 menos 3 PC todavía. Como el precio del consumidor, o sea, el productor, ahora es 34, menos 10. 24. Pasamos restando de nuevo, y esto sería 126, es igual a 3 PC. Y precio del consumidor es 126 dividido 3. Esto es 42. Como voy a confirmar si está bien. Bueno, no es bien. Entonces,
Voy a borrar este gráfico de acá. ¿Puedes regresar al cálculo que hizo? ¿Sí, obvio? Ahí está. Mira, te voy a explicar de nuevo. Lo que hicimos fue volver a igualar las funciones, o sea, las curvas de oferta y demanda, ¿cierto? Pero ahora, cada precio tiene un respectivo nombre. Como estamos en la curva de demanda, el precio ya no es precio normal, ahora es precio del consumidor. Y como estamos en la curva de oferta acá, ya no es precio normal, ahora es precio del productor. Como en la fórmula del impuesto es T menos PC, y nos dicen que el impuesto total o el impuesto general es de 8, nos da que 8 es igual al precio del consumidor menos el precio del productor, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora despejamos uno de los, cualquiera de los dos. A mí me gusta despejar el que no tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque va a resultar más bonita la cosa. Entonces, paso el PP sumando, me da que PC es igual a 8 más PP. Y ahora, si cuenta, tenemos el valor del precio del consumidor. Y podemos reemplazarlo a la igualdad. Al reemplazarlo, la única variable que tenemos es el precio del productor y podemos despejarla también y nos da que es 34. Y ahora, al obtener que el precio del productor es 34, volvemos a esta igualdad y reemplazamos el 34 acá. Para así darnos cuenta que nuestra única variable es el precio del consumidor. Y ahora podemos despejarlo. Y al despejarlo nos da que el precio del consumidor es 42. ¿Todo claro está ahí? Espera, Ahí, tú dime. pasaste a 126, ¿cierto? Si Sí. pasas ese 24 con ese... ¿Esto? No, olvídalo. Ahí ¿Cachaste? está bien. Porque sí, este está negativo, lo paso a la derecha, pasa a positivo, y este está positivo, pasa a la izquierda negativo, y se resta con el 150. ¿Cachai? Sí. ¿Ya ahora todo claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, con esto podemos graficar. Ah, no me tomo la pantalla. Espera un poquito. Ahí sí. Ah, qué raro. Oh, fallito, un fallo pequeño. A ver si, volvemos. Oh, se jodió todo el desarrollo. Ya, pero nos daban que lo después cuando queda grabado la ayudantía, después lo voy a volver a hacer para subirlo. Nos da que el precio del consumidor era 42. No sé qué anda mi tablet, pero no se preocupen. Me lo sé. Y el precio del productor es 34. Entonces podemos graficar eso. Voy a borrar todo lo que no tenga que ver con el ejercicio. Porque explicación. Entonces, aquí va a haber un precio y aquí va a haber otro precio. ¿Cierto? Uy. ¿Cuál es mayor? El precio del consumidor. ¿Y cuál es menor? El precio del productor. 34. Entonces, vamos a trazar una recta acá que va a ser el Q de impuesto, el Q transado. ¿Y cómo se calcula el Q transado? Reemplazando cualquiera de los precios en la curva que topa. Por ejemplo, yo voy a reemplazar el 34 en la curva de oferta. ¿Por qué? Porque es la curva de oferta, se dan cuenta, es, ¿dónde la tengo? Es P menos 10. Y es mucho más fácil que calcular que multiplicar esto y de restarlo después. Entonces, eh, voy a ponerlo Q de T es igual a P menos 10. Como P es 34, Q de T va a ser 34 menos 10 y Q de T en este caso va a ser 24. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí, Q de T. ¿Ya? Entonces, ahora con esto podemos calcular todo lo demás. ¿Qué pasa? Tenemos el Q de equilibrio, ¿cierto? Acá. Voy a dejarle. Entonces también tenemos que todo esto, que voy a dejar así en línea azul, es la recaudación del fisco. Este es el excedente del consumidor, este es el excedente del productor. Ya está, en la pérdida social. Si hubiera puesto un precio un poquito más cerca del equilibrio, quedaría más grande, pero es temas de gráfico, no tiene tanta relevancia en el tema numérico. Si queréis, por ejemplo, podéis poner el precio acá y va a ser el mismo valor. Entonces,
Ahora hay que calcular algunas cosas. Nos piden, ya primero coloquemos la pérdida social. La pérdida social, en este caso de impuesto, va a ser, ¿cómo decirlo? El Q de equilibrio menos el Q transado por esta variedad acá, por el impuesto, que sería 42 menos 34. Y todo esto por un medio, ¿ya? Pero, uy, perdón. Precio del consumidor menos el precio del productor por un medio, ¿cierto? Ahora nos piden también, en el ejercicio nos pedían eh, eh, calcular los precios de cada agente y al óptimo la cantidad transada y la pérdida social de recuperar la eficiencia. Ahora también nos dicen por qué un agente paga más del impuesto. Y para saber eso hay que calcular cuánto paga cada uno del impuesto. ¿Cómo se hace eso? Volvamos al gráfico. Como está arriba del equilibrio, lo que va a pagar el consumidor va a ser este cuadrado o rectángulo de acá. Y como está abajo del equilibrio, lo que va a pagar el productor va a ser esto de acá. Entonces, calculemos lo que nos piden. Nos pide la cantidad transada, ya la tenemos, que sería 24. Nos pide los precios de cada agente, que sería esto. Y también nos piden, ¿cómo decirlo? La recaudación fiscal y cuánto paga cada agente. Ahora, para ver cuánto paga cada agente, voy a ponerle IC al impuesto al consumidor, que sería el precio del consumidor menos el precio de equilibrio por la cantidad transada. Ahora, el impuesto al productor es el precio de equilibrio de acá menos el precio del productor por la misma cantidad transada. Y ahora, la recaudación de fiscal es el impuesto al consumidor más el impuesto al productor. O también puede ser numéricamente el precio del consumidor menos el precio del productor por la cantidad transada. ¿Ya? ¿Y qué más nos falta? Eso nomás hasta el momento. Vamos a calcular números. El precio de equilibrio es 30 menos cuota transada que es 24, ¿cierto? El precio el consumidor es 42, el precio del productor es 34 y todo esto por un medio. Entonces en este caso sería 6 por 8, si no me equivoco, dividido 2. Y esto es, la pérdida social es 24. Voy a verificar si está bien. Está perfecto. Ya. Ahí sí. Ahora, el impuesto pagado por los consumidores es igual al precio del consumidor, que sería 42, menos el precio de equilibrio, que es 40, si no me equivoco, es 40, por la cuota transada, que sería 24. Perfecto. 2 por 24, 48. Ahora, ahora hay que ver cuál es el impuesto del productor. El precio de equilibrio es 40, menos el precio del productor, que es 34, por 24. Entonces, es 6 por 24, 144, creo. Voy a calcular de nuevo, por si acaso. 40 menos 34 por 24, 644. Y ahora, el total, la suma de estos dos, que da un total de 48 más 144, 192. Ahora obtuvimos todo. Ahora la pregunta, ¿cómo se sabe cuál paga más? ¿Por qué?
¿Por qué el productor paga más, Antonio? También. Exacto, Vicente. Es por la inelasticidad de la curva. ¿Se dan cuenta? Yo lo grafiqué así, pero normalmente la curva tiene esta forma. Mira, voy a hacerlo aquí al ladito. De hecho, lo voy a hacer abajito. La curva tiene una forma así. O, D. Y si se dan cuenta, es más inelástica la curva de oferta. Igual, dudo que les pregunten eso porque no se ve mucho en clase, pero uno lo puede decir igual por el tema numérico. Así que no se preocupen por eso. Yo, por ejemplo, no me aprendí a sacarlo con elasticidad, sino que lo hice como tema numérico. Y cuando di las veces que di el ramo no lo preguntaban por elasticidad, sino que lo preguntaban, decía, ¿cuál paga más? Y explicar por qué, ¿cachai? Solo eso. Y eso sería la parte B. ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Hasta el momento no. ¿Todo claro o no hay dudas? Salvador. Ah, ya. Ya, ahora. Entonces nos vamos por la E. Nos queda la mitad del ejercicio. Y se dan cuenta, me estoy demorando harto. Ya voy por la hora de ayudantía. Pero como les dije, es para que se entienda cómo se hace este ejercicio. Porque si llega a ser lo único que le pregunten, seguramente va a ser lo que tenga más puntos. O tenga la mitad de puntaje. Y eso ya es un azul asegurado. ¿Cachan? Entonces, ¿qué pasa? En la E nos dicen, si se otorga un subsidio de 4, calcule los precios de cada agente, la cantidad transada y la pérdida social o pérdida de recuperar la eficiencia. Y ahora nos dicen, ¿por qué un agente recibe más subsidio? Vamos a explicar un temita con el mismo gráfico del principio. Copiar. Por acá. Ya. Cuando recibimos un subsidio, ocurre lo mismo que lo del impuesto. Hay un precio acá. Voy a llevar hasta acá, ¿no? Y hay un precio acá. Un poquito más arriba para que quede igual. Entonces, hago aquí. Ahora, lo que pasa acá es que ya no hay una recaudación del fisco. Ahora hay un monto subsidiado. ¿Y cuál es el monto subsidiado? El rectángulo azul. ¿Qué es lo que hace? Le subsidia a la vez al productor y al consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que van a aumentar sus excedentes. Voy a anotar con color verde el excedente del productor ahora y con color rojo el excedente del productor. Y se dan cuenta, el subsidio es como una ayuda al consumidor y al productor. Por eso aumentan sus excedentes. Pero, como en toda medida, igual va a haber una pérdida. En este caso, va a haber una plata que se va a perder, que no va para ninguno de los dos. ¿Y cuál sería? Este triangulito de acá. ¿Se dan cuenta? No va para ningún agente. Entonces, se pierde. No pasa, no pasa nada. Se pierde, no va al consumidor, no al productor, ni nada. Entonces, eso. ¿Alguna duda respecto al subsidio? Todo clarito ya. ¿Y los demás? Igualmente. Ya, buenísimo. Perfecto. Voy a dejar este gráfico aquí al fondo, porque no lo vamos a usar. Y nos vamos a enfocar en el trabajo numérico. Como nos decían que el impuesto
es el precio del consumidor menos el precio productor, el subsidio va a ser lo contrario. O sea, si nos dicen que el subsidio, espérate, aquí voy a poner que T es igual, ahí sí, no, mentira, este no, ahí sí, sí, y este va a ser 8. Y aquí voy a poner que el subsidio va a ser de 4. Y como les dije, si en el impuesto es el precio del consumidor menos el precio del productor, en el subsidio va a ser todo lo contrario. O sea, va a ser el precio del productor menos el precio del consumidor. O sea, va a ser S es igual al precio del productor menos el precio del consumidor. ¿Cierto? Sí. Y ahora, como nos dicen que es un subsidio general, no, el subsidio no va ni para el productor, ni para el... No, ni para el productor ni para el consumidor, va a ser general. O sea, va a ser igual que el impuesto. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Como se hace también para el impuesto, yo lo que hago es despejar el precio que está positivo y tiro para el otro lado el que está negativo. O sea, si por ejemplo S vale 4, eso sería PP menos PC, entonces el precio del productor va a ser 4 más PC. Y ahora, al igual que en el impuesto, trabajamos en la igualdad de las curvas. Tenemos aquí la curva de demanda es igual a la curva de oferta, 150 menos 3P es igual a eh, P menos 10, y como estamos en demanda, entonces el precio del consumidor, como estamos en oferta, esto es el precio del productor, vale 10. ¿Ya? Ahora reemplazamos lo que obtuvimos acá, acá. Entonces, tenemos que 150 menos 3 PC es igual a 4 más PC más 10, ¿cierto? Voy a verificar si estoy bien. Sí, voy bien hasta el momento. Seguimos trabajando. 50 menos 3 PC es igual a 4 más PC más, no, menos 10, perdón. Esto es menos 10. Esto sería 150. Voy a pasar el 4 y el menos 10 para el lado. Esto sería menos 4 más 10 eh, igual a PP, mm, o sea, PC, perdón. PC menos, o sea, más 4, 3 PC, digo. Esto sería 156. Esto sería 4 PC. Calculadora, 56 dividido 4. Nos da que PC es igual a 39. Ojo, está debajo de la curva de equilibrio. Va a pasar algo acá. Entonces, en esta misma igualdad, voy a mover para acá. Reemplazamos el precio del consumidor para obtener el precio del productor. Sería 150 menos 3 PC es igual a PP menos 10. 150 menos 3 PC, o sea, 39, es igual a PP menos 10. 150 menos 3 por 39, 33, igual PP menos 10, entonces PP es igual a 43. ¿Ya? Ahora obtuvimos el precio del consumidor y del productor. Vamos a sacar el gráfico de acá de nuevo, porque lo vamos a usar. Siempre vamos a trabajar en base a este gráfico. Y lo vamos a colocar acá. Sí, aquí está bien. Entonces, colocamos los valores que nos dan. Nos diga el precio del consumidor, o sea, el productor. Voy a colocarlo hasta la que está para acá. Es 43. Nos da que el precio del consumidor va a ser 39. Ahora hay que obtener de nuevo el Q que se transa. Y hacer esto. ¿Y cómo se hace eso? Reemplazando cualquiera de los precios en la curva que se intersecte. O sea, aquí, por ejemplo, si es, voy a hacerlo en el de la oferta, si es, por ejemplo, P menos 10, sería QT es igual a
39 menos 10. QT es igual a 29. Ahí sí. Entonces ahora con esto, no, perdón, equivocación. No va acá. Va acá. Y no va a ser acá. Perdón. Aquí se va a reemplazar el 43. Error mío. No pasa nada. Ahí sí. Entonces reemplazamos el Q o este P en la curva que se intersecta. Entonces en este caso sería P menos 10 también. Y aquí se intersecta el 43. 43 menos 10. QT es igual a 33. Ahí sí, perdón. Entonces ahora sí, podemos obtener los demás. ¿Qué nos piden? Nos piden el subsidio hacia el consumidor, el subsidio hacia el productor y el, ¿cómo decirlo? El monto subsidiado en total. Y también nos piden la prioridad social. Ahora, ¿cómo se calcula cada uno? A ver, ¿te puedes devolver los datos que calculamos antes? Aquí está. Ojo, no tomes en cuenta este gráfico, este fue explicación. Ya, que justo ¿Listo? me faltan algunos datos, pero creo que con lo que ya tenemos hasta el momento, yo creo que se puede inferir cómo sacar esa pérdida social. Sí, se puede sacar todo, de hecho ya tenemos todos los datos necesarios. Entonces, voy a colocarlo aquí abajo, aquí al ladito. La pérdida social, en este caso, como les dije, va a ser este triángulo de acá. ¿Ya? Entonces, la pérdida social va a ser el Q transado, el Q subsidiado, menos el Q de equilibrio, ¿cierto? Por el precio del productor menos el precio del consumidor. Todo esto por un medio, ya que es el área de un triángulo, base por altura, dividido 2. Si me da espacio para allá, el monto subsidiado para el productor en este caso. ¿Por qué el productor? ¿Y por qué voy a marcar esto? Porque si se dan cuenta del equilibrio hacia arriba, lo primero que topa es el precio del productor. Además se puede ver también por su, ¿cómo decirlo? Por su excedente, que viene siendo todo esto. Lo primero que topa, si nos paramos del equilibrio hacia arriba, va a ser el precio del productor. Entonces, el monto subsidiado va a estar arriba del equilibrio. Entre el precio del productor y el equilibrio va a estar el subsidio al productor. Entonces, aquí podemos inferir que arriba va a estar el precio del productor, o sea, si el, el monto al monto subsidiado del productor, y abajo va a estar el monto subsidiado del consumidor. Y en el impuesto va a ser algo similar. ¿Dónde tengo el impuesto? Acá. Arriba va a estar el impuesto del consumidor y abajo va a estar el impuesto del productor. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, calculamos, ponemos la fórmula del monto subsidiado para el productor. Monto subsidiado productor es el precio del productor menos el precio de equilibrio por esta de acá, toda esta curva. Y esa sería desde el 0 hasta el Q de subsidio. Y también para el consumidor sería igual. Sería el precio de equilibrio menos el precio del consumidor por el QDS. Y, ¿qué más nos piden? Nos piden el monto subsidiado. O sea, en este caso, el monto subsidiado es la suma del monto subsidiado para el productor más la suma del monto subsidiado para el consumidor.
O también numéricamente, el precio del consumidor, no sé, del productor, no del consumidor, por el QDS. ¿Ya? Ahora, calculémoslo. Prioridad social. QS, que es 33, menos Q equilibrio, que es 30, precio del productor, que es 43, menos 39, por un medio. 33, menos 30, menos 30, por 43, menos 39, dividido 2, que es 6. Pérdida social de 6. Monto subsidiado del productor. Precio del productor, que es 43, menos el precio de equilibrio, que es 40, por 33, que sería el QDS. Voy a anotarlo aquí. 43 menos 40 por 33. Y esto da 99. Esto es precio de equilibrio. 40 menos 39 por 33. Esto da 33. Muy bien, muy bien. Ahora el monto subsidiado. Subamos esos dos. 99 más 33 igual 132. Entonces, nos preguntan también, ¿quién recibe más subsidio? ¿Quién es el agente que recibe más subsidio por parte del Estado? En base a los números de acá. Tu, 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 tu. Si se dan cuenta numéricamente, quien recibe más subsidio es el productor. Y igual, de la misma manera que la del impuesto, se puede observar que en base al gráfico que tengo acá, ¿dónde lo tengo? Creo que lo borré. Y ahora no importa. Es, ¿cómo decirlo? Es más inelástica la curva de oferta. Porque el gráfico en general va como algo así. Va como así, para acá. Entonces es más inelástico la curva de oferta. Por eso recibe más el productor. ¿Todo claro está ahí? ¿Alguna duda? Todo claro. Ya, buenísimo. Gracias. Entonces, la respuesta que tenemos a esta sería simplemente el que recibe más es el productor. Sí. De hecho, lo voy a anotar. Bueno, el que recibe más es el productor. Y aquí el que paga más impuestos es el productor también. Es el productor. Ya. Estamos por terminar el ejercicio. Nos quedan 3 partes. Y después voy a hacer un comente y chao, porque me estoy demorando mucho. Mm, F. Ya. La F nos dicen, se abre la barrera del comercio internacional, siendo el precio que rige en todo es de 42. ¿Qué recomienda? ¿Cuánto y por qué? Y todo eso se compara respecto a la situación inicial. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos acá es irnos al gráfico inicial. Voy a copiarlo de nuevo. Copiar. Pegar. Así. Entonces, nos dicen que el precio ahora que rige es de 42. Pero antes de poner eso, voy a explicar cómo va el tema del precio internacional. Voy a buscar la clase para no equivocarme.
La tengo por acá. Aquí está. ¿Creo que era esta? No, es la 32. Cuando colocamos un precio internacional, pueden pasar dos cosas. O vamos a importar objetos desde afuera, bienes desde afuera, o vamos a exportar bienes desde afuera. Por ejemplo, en el caso de que el precio internacional esté arriba del, ¿cómo decirlo? Del precio de equilibrio, lo que pasa acá es que ahora nosotros podemos eh, exportar cosas. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar el precio en las curvas de acá y vamos a evaluar el precio en la curva de acá. Aquí se encuentra el QDO va a ser más grande que el QDL. Entonces, ¿qué pasa si ocurre eso? Si QDO, o sea, lo que nosotros ofrecemos es mayor a lo que demanda el consumidor, va a haber un exceso de oferta y lo que pasa aquí es que tenemos que exportar lo que nos sobra. ¿Cuánto? Va a ser la resta entre el Q de oferta y el Q de demanda. ¿Ya? Esto también lo que provoca, voy a buscar el grafiquito para no equivocarme. Lo que ocurre acá es que igual va a haber pérdida social. Vamos a seguir teniendo los excedentes como antes. El excedente del consumidor va a seguir siendo este. Voy a anotarlo acá. Ya va a ser este. Y el del productor va a seguir siendo este. Pero ¿qué pasa? Va a haber una pérdida. Si hay una pérdida, claramente va a ser una medida esencial, pero a su vez puede que no. Voy a buscar el ejercicio de la PEP para explicarlo. Creo que es este. Sí, esta. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la pérdida social? Va a ser esta de acá. ¿Ya? El excedente del consumidor va a ser el mismo, el excedente del productor va a ser el mismo. Vamos a tener un bienes que importar o exportar dependiendo de dónde está el precio mínimo, el precio internacional. Si el precio internacional está arriba del precio de equilibrio, vamos a exportar. Si está abajo el precio de equilibrio, vamos a importar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que hacer? O cuánto tenemos que importar o exportar, va a ser la resta entre estos dos. Como aquí, por ejemplo, es mayor la cantidad de ofertada, vamos a restar la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. Y ahí vamos a tener cuánto tenemos que exportar. En el caso contrario, que va a ser el precio internacional menor que voy a pegarlo acá, uy, aquí. Caso contrario, va a ser aquí. Si se dan cuenta, vamos a tener una cantidad ofertada y una cantidad demandada. Aquí la cantidad demandada es mayor. Uy. Entonces aquí se resta la cantidad dada con la cantidad ofertada para saber cuánto hay que. Y en este caso hay que exportar y aquí hay que importar. Aquí se dan cuenta, el excedente sigue siendo lo mismo, excedente del consumidor, excedente del productor. ¿Y cuál es la pérdida social? Va a ser esto. Esto va a ser la pérdida social. Ahora, en base a esto, primero que nada, ¿se entiende? Creo que cerré el chat, pero abrirlo de nuevo por si acaso. ¿Se entiende alguna duda respecto a precio internacional? Mm, ya, espere. ¿Puede agrandar un poquito más la imagen? Digo, para comparar entre ambas. Ahí. No, hablo de comparar
el de las diferencias. Eso. Sí, ¿Cierto, cierto? eso. Ya, vale. Avísame. Porque bueno, como estamos intentando sacar como lo que nos pide la pregunta, Ujú. como que no quedó muy claro, la verdad. Ya. Ahora, en la F nos dicen, se abre la barrera del comercio internacional, siendo, o sea, se abre la barrera del comercio y ahora el precio internacional que se rige va a ser de 42. ¿Ya? Nos preguntan, ¿qué se recomienda en base a ese precio? ¿Cuánto y por qué? Cuando nos dicen qué se recomienda, nos preguntan si se recomienda exportar o importar. ¿Cuánto? Es lo que dije anteriormente, la resta de ambos, ¿cachai? Si por ejemplo, si se exporta, se resta la cantidad ofertada con la cantidad demandada. Si se importa, se resta la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Y ahí tenemos el valor de cuánto hay que exportar o importar. ¿Y por qué? Porque se puede responder en base a lo mismo. ¿Por qué? Porque sobra, porque falta, ¿cachai? En el caso de exportar, ¿por qué se realiza eso? Porque nos sobra para poder mantener el equilibrio. ¿Y por qué se importa? Porque nos falta eso para poder mantener un equilibrio. Eso. ¿Cachai ahora? Sí, cacho, Sí. cacho un Vale, poco más. vale. ¿Alguna otra duda respecto a eso? No que yo tenga, pero tenga que sea igual el chat, por si acaso. Sí, sí, estoy revisando el chat igual. A ver, veamos. Ya. Eh, ya, buenísimo. Entonces, ahora lo que hacemos es empezar a trabajar. Esto de explicación, vamos a colocar el gráfico para poder colocar los datos que nos dan. Tenemos esto. Nos dicen que el precio ahora es 42, ¿cierto? Entonces, lo voy a colocar con azulito de nuevo. Aquí. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que reemplazar este 42 en la curva de demanda y en la curva de oferta. Voy a colocarlo de nuevo. Curva de demanda es igual a 150 menos 3P. Curva de oferta es igual a P menos 10. Y reemplazamos la P. Que Q de demanda es igual a 150 menos 3 por 42. Y esto es Q de oferta es igual a 42 menos 10. Ujú. Esto es 32 claramente. Y esto es 150 menos 3 por 42. Y esto es 24. Entonces, ahora que tenemos la Q de demanda y la Q de oferta, lo reemplazamos. Como se da cuenta, esto es una intersección, que lo calculamos recién, y esto también es una intersección, que lo calculamos recién. Entonces aquí tenemos 32, si no me equivoco, y aquí tenemos 24. ¿Ya? Entonces, ahora, en base a eso, ¿cuál es mayor? ¿Q de oferta? ¿Q de demanda? Pudo oferta. Ya, perfecto. Entonces, si es mayor el Q de oferta, ¿qué se tiene que hacer? En base a lo que expliqué recién. Exacto, Antonio. Hay que exportar. Entonces, como es mayor, hay que exportar. ¿Y cuánto? La resta de ambos Q. Q de oferta menos Q de demanda es igual a 32 menos 24. Esto da 8. ¿Ya? ¿Y ahora por qué? Pues se puede decir que porque es lo que nos sobra, entre comillas, para poder estar en equilibrio. ¿Ya?
Y ahora, ¿qué más nos piden? Tenemos básicamente todo lo importante. El que hay que hacer, el cuánto, el por qué. Ahora, esta pregunta tiene trampa. ¿Por qué? Porque la misma profe nos dijo en ese entonces, la pregunta no se lo pedían, pero hay que calcularlo igual. ¿Y qué hay que calcular? La pérdida social. De hecho, a la mayoría le bajó puntos por eso, porque no lo calcularon. Porque de hecho no lo pedían directamente, pero hay que hacerlo igual. Entonces, calculamos la fórmula de la pérdida social. Pérdida social es igual a, en este caso, Q de oferta menos Q de demanda por ¿cuánto? Por el precio internacional, que es 42, menos el precio de equilibrio. Y todo esto partió en 2, claramente. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar. Q de oferta es 32 menos 24, claramente, por el precio internacional, que es 42, menos el precio de equilibrio, que es 40. Y todo esto partió en 2. Entonces, 32 menos 24 por 22 menos 40 dividido 2. Me da 8. La pérdida social es de 8. ¿Cierto? O sea, lo mismo que lo que también se exporta. Sí, en este caso da igual. Es lo mismo. Ojo, no siempre va a ser así. En este caso es igual. Entonces, tenemos listo este ejercicio. Increíble. O sea, esta parte. Ahora, en la G nos dan un precio que ahora va a ser menor al equilibrio. O sea, va a ser de 36. Entonces, si dan cuenta, en este ejercicio expliqué precio internacional cuando se exporta y cuando se importa. Entonces ya no va a haber que explicar esto de nuevo. Es llegar y hacer. Por acá, colocamos el 36 donde tiene que estar, o sea, bajito de equilibrio, y genera una intersección acá y una intersección acá. Y lo mismo, Q de demanda, Q de oferta es igual a 150 menos 3P, P menos 10, aquí el P es 36 ahora, entonces Q de demanda es 150 menos 3 por 36, Q de oferta es igual a 36 menos 10, 150 menos 3 por 36, 42, ¿cierto? 36 menos 10, 26. Y ahora colocamos acá. Este va a ser 42, este va a ser 36. No, 26, perdón. Entonces, estamos por terminar el ejercicio, no se preocupen. Total, estoy grabando, ¿cierto? Sí, hubo usted. Ya. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿Q de demanda o el Q de oferta? El de demanda. ¿Cierto? Entonces, en base a eso, ¿qué hay que hacer? Importar. Exacto. Entonces, hay que, bueno, aquí listo, hay que importar, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto? Restamos Q de demanda con Q de oferta, o sea, 42 menos 26. Y esto da 16. ¿Por qué? Porque, como lo puse arriba, porque es lo que nos falta poner, es lo que nos falta para estar en equilibrio, ¿cierto? Ya.
Ahora, como la anterior, no lo dicen explícitamente, pero sí implícitamente hay que calcular el precio internacional, o sea, la previsión social. ¿Y cómo se hace? De la misma manera. La fórmula de precio social en este caso es un medio, porque la mitad, frente el Q de demanda menos el Q de oferta por el precio de equilibrio menos el precio internacional. ¿Habían prendido el micrófono? ¿Alguna? ¿Quieren decir algo? ¿No? Sí, Bueno. ¿Cómo? lo de la pérdida social nos daría esta vez algo distinto a lo que vimos anteriormente, porque bueno, sería o simplemente nos daría también 16. No, en este caso no, en este caso es distinto. Es que va por más tema de los valores. En este caso fue una coincidencia de que la pérdida fue lo que nos sobró. ¿Cachai? En este caso fue coincidencia. Pero acá si te das cuenta va a ser mayor o incluso menor la pérdida. Pero veámoslo. Uy, no pesca la pantalla. Así. Tenemos que es un medio Q de demanda, que es 42, menos Q de oferta, que es 26, precio de equilibrio, que es 40, menos 36. Esto da 42 menos 26 por 4, dio 2. Si te das cuenta, aquí da 32 ahora. Da el doble de lo que nos falta. Pero estos son temas numéricos. No, la pérdida social no tiene relación con lo que nos falta, ¿cachai? O lo que nos sobra. Y con eso tenemos lista la parte G. Y ahora nos falta lo último. Literalmente la última parte. Voy a hacerla en una hoja aparte. Uy, ahí sí. La H. ¿Qué nos dice la H? Si respecto a la pregunta G, o sea, la de acá, se coloca un arancel a las importaciones de 2. O sea que ahora el precio internacional en vez de 36 va a ser 38. ¿Cuánto recauda el fisco? ¿Y cuál es la pérdida social debido al arancel? Ojo, ahora nos vamos a la última parte de la materia. Literalmente la última parte de la materia va a ser. Ahora sí. Nos dicen que al generar un nuevo precio internacional debido al arancel, va a aumentar el. Puede que aumente el excedente del consumidor, va a disminuir el productor o puede que aumente incluso. Pero ahora va a haber una parte que recuerda al fisco, porque como es un arancel para importar objetos o bienes, los que importan tienen que pagar algo para poder importarlos, ¿cachai? Es como si nosotros importásemos manzanas, así por ejemplo, a Argentina. Nosotros tenemos que pagarle una parte a Argentina para poder importar, ¿cachai? O mejor, exportarle. O sea, sí, pues eso. Como estamos importando, nos tienen que pagar algo para poder importarlo. Y por ejemplo, si nosotros exportamos a Argentina manzanas, nosotros tenemos que pagarles una parte a Argentina para poder exportarlo a ellos y que ellos importen nuestras manzanas. Entonces, vamos a poner con el. Bleh, otra vez. Vamos a colocar el gráfico de nuevo para explicarlo. Ya, digamos, vamos a tener un precio internacional. Bueno, por acá. No, voy a dejarlo más abajo para que quede más clarito. O mejor agrando el gráfico. Qué buena idea. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si coloco acá un precio internacional, nos dicen, voy a ponerle este paint. Ahora voy a colocar un precio con arancel. Voy a colocar el PO, que es el precio internacional más un arancel, que vendrían siendo esto. ¿Ya? Y por ejemplo, si el precio internacional nos daba un nuevo Q de oferta y un nuevo Q de demanda, el precio con arancel también. Va a ser acá.
Y de hecho voy a colocarle aquí Q de O, Q de D, y aquí voy a colocar Q de O prima, y aquí Q de D prima. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber, eh, va a haber pérdida social. ¿Cuál va a ser la pérdida social? Va a ser este triangulito. ¿Cachai? Va a ser la pérdida del excedente del consumidor o del productor incluso. En este caso, va a ser del consumidor. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor a precio internacional era todo esto. ¿Ya? Y el excedente del productor era todo esto. ¿Ya? Ahora con el precio internacional, la cosa va a cambiar. El excedente del consumidor va a ser este triangulito de acá. El excedente del productor va a ser este triangulito de acá. Y lo que recauda el fisco va a ser este rectángulo de acá. Y la pérdida va a ser los triangulitos que están pintados completamente. ¿Se entiende? Voy a poner el chat, por si hay alguna duda. ¿Alguna duda respecto a esto? Básicamente, el precio internacional, el arancel, le agrega, o sea, le sube un pequeño precio, ¿cachai? Entonces, vamos a tener recaudación del fisco y pérdida social. Voy a volver al ejercicio que hice. Ya hice. Entonces, voy a usar este mismo gráfico. Voy a borrar. Uy, ¿se puede checar la coma? Ahí sí. Mejor lo hago de nuevo. Qué rabia. Aquí abajito. Y lo agrando de nuevo porque necesitamos que se vea claro. Ahí sí, perfecto. Ya. Teníamos un precio internacional de 36. Voy a colocarlo acá, ¿cierto? Ahora, el precio internacional, que era 36, se le añade el arancel. O sea, va a ser un precio con arancel. Va a ser 36 más 2, porque me dicen que el arancel es 2. Esto sería precio de arancel y 38. Entonces, colocamos precio con arancel en la misma gráfica, que va a ser 38. Y como les dije anteriormente, ambos generan nuevos Q transados. Por ejemplo, el Q de demanda en este caso. Uy, ¿qué hice acá? Ahí sí, perfecto. El Q de demanda va a ser mayor al de oferta, claramente, porque se importa. Y vamos a, de hecho, ni siquiera reemplazarlo. Son los mismos de los de arriba, en el caso del precio internacional. Esto sería 42. Sería 26. ¿Ya? Uy, ahí sí. Entonces, ahora hay que calcular esto, que sería el Q de oferta prima y el Q de demanda prima. ¿Y cómo se hace eso? Reemplazando el precio con arancel en la misma curva de demanda y de oferta. Entonces, Q de demanda es igual a 150 menos 3P. Q de oferta es igual a P menos 10. 150 menos 3 por 38. 38 menos 10. Esto da 150 menos 3 por 38. Da 36. Y esto da 28. 16, 28. Ahora, ¿qué hay que hacer? Eh, verificar que lo hay que hacer respecto a un arancel. Se dan cuenta, en este caso, vuelve a ser mayor el Q de demanda prima. Q de demanda prima va a ser mayor al Q de oferta prima, por lo que se importa. Hay un exceso de demanda,
de demanda se importa. ¿Y cuánto? Q de demanda prima menos Q de oferta prima es igual a 36 menos 28 y esto da 8. ¿Ya? Ahora hay que calcular el beneficio social del comercio. ¿Cómo se hace eso? Veámoslo. Ya. Sería esto por ya. El beneficio social del comercio en este caso sería esta parte de acá. Solo esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el consumidor se va a ver beneficiado con esta importación. ¿Ya? Entonces, calculémoslo. El beneficio social va a ser precio de equilibrio menos el precio de arancel por el Q de prima menos el QO prima. ¿Cierto? Por un medio, porque sigue siendo un triángulo. Entonces lo reemplazamos acá. Sería 40 menos 38, 36 menos 28, dividido un medio. Por un medio, mejor dicho. Y esto es 2, 2, esto sería 8. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden calcular cuánto es la recaudación fiscal. ¿Cómo se calcula eso? Hay que obtener el área de este triángulo, o sea, rectángulo. Entonces, la recaudación fiscal es el PA menos el paint menos el por el, o sea, el Q, Q de prima, ¿sí? Menos el QO prima. Esto es 38 menos 36, 36 menos 28. Esto da 16. Ahí tenemos la recaudación fiscal. Ahora, ¿qué más podemos calcular? La pérdida social. ¿Cuánto es la pérdida social? Es la suma de estos dos triángulos. O sea, en uno sería PA menos el paint, Q de oferta prima menos Q de oferta. ¿Cierto? Sí. Y el otro sería, promedio claramente, más el PA menos el paint de nuevo, porque es la misma altura, pero la base cambia. Pero sería Q de demanda menos Q de demanda prima por un medio. Y lo calculamos. El precio internacional es 38 menos 36. El Q de oferta, 28 menos 26 por un medio. Más precio internacional, 38 menos 36. Q de demanda, 42 menos 36, si no me equivoco, sí, 36. Uy, dividido por un medio. Esto es 2 por 2, esto es 2. Esto es 2 por 6, 12 dividido 2. 12 dividido 2, si esto es 8. Pero eso es 8. Y ahora, ¿qué se hace con eso? Hay que ver que hay una pérdida de bienestar por arancel. ¿Y cuál es la pérdida de bienestar por arancel? La pérdida social.
siempre que se habla de pérdidas es porque es la pérdida social. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que sumar la recaudación del fisco con la pérdida social o el beneficio social, que es lo mismo. En este caso sumamos el beneficio social total, es igual a recaudación del fisco más la beneficio social. Eso sería 16 más 8, y esto da 24. ¿Ya? Y ¿qué más hay que hacer acá? Déjenme verificar. Ujú. Ya. Listo. Es solo eso el ejercicio. ¿Alguna duda? A ver. ¿Todo claro entonces? Sí, antes de que terminemos, No, sí, po- no vamos a terminar vamos todavía. Falta un comente. Voy a hacerlo y ahí terminamos. ya, pero es para sacar una imagen de esto. Sí, sácalo nomás. Eh, Sin problema. ¿Ahí sí? ya. Ahí sí, Perfecto. gracias. Ya, perfecto. Ahora el comente. El mítico comente. Voy a buscarlo. Y de hecho, es de tipo prueba y es facilito. Dejo buscarlo así. Ahora es cuando se me pierde. ¿Se me perdió? No creo. No está acá. ¿O no? Ya. Ahora sí. El comente dice lo siguiente. Voy a ponerle aquí. Comente, ponerle. Comente. Voy a escribirlo a mano. En un mercado competitivo, cada competitivo, la fijación de un precio máximo o sea, bajo el precio de equilibrio, se justifica, bueno, se, se justifica, mentira. La ecuación de un precio máximo, estaba anotando la respuesta, nada que ver. Próximo a cobrar para un determinado bien, determinado bien, se justifica cuando se está por sobre el precio del equilibrio, equilibrio, ya, pero me falta la coma, ahí sí. Ya que no se logra comprar todo lo que se desea. Ya, este es el comentario, lo voy a leer. En un mercado competitivo, la fijación de un precio máximo a cobrar para un determinado bien se justifica cuando se está por sobre el precio del equilibrio, ya que no se logra comprar todo lo que se desea. ¿Qué opinan? ¿Este comente es verdadero o falso? A ver el chat.
Analícenlo y díganme, ¿es verdadero o falso? Cri, cri. ¿Están pensándolo? No le echamos. Voy a dar una pista. Ya, dale, espero. No se preocupen. Arriba va el mínimo, ¿cierto? Entonces, como dijo Sí. Antonia, es falso. El máximo queda por abajo del equilibrio. Entonces podemos partir por eso. No sé si se recuerdan o vieron el video que yo subí de cómo explicar comentes. Primero, se verifica, se verifica o se contradice, no sé si se contradice, se, ver- se verifica la veracidad o falsedad del, del comente, se argumenta con la definición y después se argumenta en base al comente o con un ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ponemos que es falso, ¿cierto? Ahora viene justificar en base a la materia. Voy a colocar el precio máximo, máximo, se coloca debajo, debajo del precio del equilibrio, ya. Y esto es porque, no, ponerle, y se justifica debido a los altos precios de un bien y no es justo excluir a posibles compradores, ¿ya? Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos la veracidad o falsedad, tenemos la argumentación en base a la materia. ¿Para qué nos falta? Terminar de argumentar en base al comente o por colocar un ejemplo. En este caso, voy a colocar un ejemplo y voy a argumentar en base al comente. Voy a colocar el gráfico, voy a colocar dos funciones al azar, ahí y ahí, claramente. Y voy a hacer que esta choque aquí, ahí sí. Voy a colocar aquí de oferta, demanda, y voy a colocar el precio de equilibrio con azul, el Q de equilibrio con azul, Q equilibrio, P equilibrio. Y ahora voy a fijar el precio máximo, que el precio máximo va debajo de la curva. Al haber un precio máximo, genera un Q de oferta y un Q de demanda. Q de demanda y Q de oferta, ¿cierto? Entonces, como Q de demanda es mayor al Q de oferta, hay escasez. Entonces, argumentando o contraargumentando el comente, al fijar un precio máximo,
se da a ver la escasez del bien. ¿Cierto? Porque el Q de demanda es mayor al Q de oferta. Porque el comente a lo que se refiere el comente es cuando hay un precio mínimo y por lo tanto hay exceso de oferta. Listo. ¿Se dan cuenta? Así se responde este comente. ¿Verdadero o falso? Argumentación en base a la materia. Ejemplo y contraargumento del comente. Y eso sería la identidad. Voy a dejar de... No, primero que nada, ¿consultas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Ya y los demás? No, hasta el momento, sin duda. Sin duda, ya, perfecto. ¿Todo bien? No me digáis tío. Ya. Entonces, lo estaríamos dejando hasta acá. Voy a dejar de grabar.